Ahora vamos a tratar otro de los cuadros que se integran en los trastornos afectivos según el DSM-5. Los trastornos afectivos bipolares, hemos visto el tipo 1, el tipo 2 y el trastorno ciclotímico, en el que al menos durante 2 años la persona va a tener numerosos periodos con síntomas hipomaníacos sin cumplir ninguno de los criterios del episodio hipomaníaco. Y también habrá numerosos periodos con síntomas depresivos sin cumplir nunca los criterios para un episodio depresivo mayor. Esos serían los criterios del DSM-5 para un trastorno ciclotímico. Avanzando en los trastornos depresivos, serían otro conjunto dentro de los trastornos afectivos del estado de ánimo, en los que clasifica el DSM-5 una serie de entidades clínicas, como sería el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, el trastorno de depresión mayor, la distimia o trastorno depresivo persistente, el trastorno disfórico premenstrual y el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos. En cuanto al trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, el concepto sería una irritabilidad crónica y arrebatos frecuentes e intensos de mal temperamento en niños y en adolescentes. Este trastorno se da en niños y adolescentes. El primer diagnóstico no debe hacerse antes de los 6 años ni después de los 18 años. Los accesos de cólera se producen por término medio entre 3 o más veces por semana, la mayor parte del día o casi todos los días. Es observable por otras personas, no solo por lo que nos digan su madre o su padre, sino que además hay una dimensión más objetiva. Y están presentes durante 12 o más meses. ¿Por qué decimos esto? Porque cualquier niño en esa etapa evolutiva de la preadolescencia y adolescencia se van a producir accesos de cólera. Y va a haber temporadas donde la mayor parte del día estos niños, estos jóvenes, van a estar con esa irritabilidad y van a tener arrebatos frecuentes e intensos de mal temperamento. Lo van a poder observar otras personas, sí. Pero, ¿qué ocurre? El diagnóstico de este trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo se establece cuando la persistencia es durante más de un año, cuando es la mayor parte del día y cuando además se producen con mucha frecuencia a lo largo de la semana. Hablamos ahora del trastorno de depresión mayor, también conocido como depresión clínica, y que es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza persistente y una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. Esa sería la clave, esa pérdida de interés, aparte no solo de la tristeza, sino esa pérdida de interés o de placer en casi todas las actividades que antes le producían placer. Hay también cambios en el apetito y en el peso, hay problemas de sueño, de fatiga, hay sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, hay dificultad para concentrarse, hay pensamientos recurrentes también de muerte o de suicidio. Y lo más importante es que este trastorno puede afectar significativamente la vida diaria, incluyendo la capacidad de estas personas para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar de las actividades que antes les resultaban placenteras, es lo que llamamos anedonia. La depresión mayor puede presentarse en cualquier etapa de la vida, aunque es más común que comience en la etapa de la adultez joven. Los criterios del DSM-5 serían contar con 5 o más de los síntomas que voy a enumerar, que hayan estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y deben estar el estado de ánimo deprimido o pérdida de interés del placer.
Y serían el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, la disminución importante del interés o del placer por casi todas las actividades la mayor parte del día o casi todos los días. Y esto lo vemos porque se desprende de la información subjetiva que nos diga el propio paciente o la familia o por la propia observación de terceros. Hay también una pérdida importante de peso sin hacer dieta o también puede haber aumento de peso y por una disminución o un aumento del apetito casi todos los días. En los niños se considera el fracaso para el aumento de peso esperado, es decir, que no avanza en el aumento de peso que podríamos esperar. Hay una alteración del sueño, bien por insomnio, bien por hipersomnia, casi todos los días. Hay agitación o retraso psicomotor casi todos los días. No es que tengan que haber todo, enumero una serie de síntomas, de criterios, de los cuales con que haya 5 o más ya podríamos utilizar o sospechar de un trastorno de depresión mayor. Hay pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones, pensamiento de muerte recurrente, no solo el miedo a morir, sino ideas suicidas recurrentes, eso sí, sin un plan determinado. Y esos serían los criterios de los cuales, insisto, se valoran para el diagnóstico que haya 5 o más, con esa frecuencia y esa persistencia. Hablamos ahora del trastorno depresivo persistente. Eso es una distimia. Es de menor intensidad, pero más crónico. Un tipo de depresión crónica, más largo en el tiempo. Las personas con este trastorno experimentan un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. Más días de los que no están y al menos durante un par de años. Hay poco apetito o hay sobrealimentación, hay también insomnio o hipersomnia, hay poca energía, hay baja autoestima, hay sentimientos de desesperanza, falta de concentración. Y la clave o el cambio con respecto al trastorno de depresión mayor es la intensidad y el malestar y la dificultad para las actividades de la vida diaria. Hablamos del trastorno disfórico premenstrual, que es una afección que afecta a algunas mujeres antes de su periodo menstrual. Se caracteriza por síntomas graves de depresión, irritabilidad y tensión, que son más intensos que los del síndrome premenstrual. No confundir el trastorno disfórico premenstrual con un síndrome premenstrual. Al menos se tendrían que dar 5 síntomas que han de estar presentes en las últimas semanas antes del inicio de la menstruación. Una labilidad afectiva intensa, es decir, cambios de humor, de repente, está triste, llorosa, o aumento de la sensibilidad al rechazo. Hay una irritabilidad intensa o enfado o aumento de los conflictos interpersonales. Hay un estado del ánimo intensamente deprimido con un sentimiento de desesperanza o ideas de autodesprecio. Hay ansiedad, tensión o sensación intensa de estar con los nervios de punta. Y hay también una disminución del interés por las actividades habituales. El trabajo, la escuela, los amigos, las aficiones. Hay una dificultad subjetiva para la concentración. Hay un cambio importante en el apetito. Hay una sensación de estar agobiada o sin control y hay síntomas físicos como el dolor, la tumefacción mamaria, dolor articular o muscular o esa sensación de hinchazón o aumento de peso. Hablemos de manera general sobre el curso y pronóstico de los trastornos del estado de ánimo. ¿Cuáles serían los predictores de peor pronóstico? Pues la edad de inicio temprana, que suele asociarse más frecuentemente con comorbilidad por abuso de alcohol, tóxicos, por incumplimiento del tratamiento o con comportamientos antisociales. El abuso de tóxicos, la manía mixta, que se trata de una forma compleja y grave del episodio maníaco en la que aparecen conjuntamente síntomas maníacos y síntomas depresivos.
los síntomas depresivos, porque su presencia se asocia a una peor evolución, duración mayor de los episodios y riesgo de suicidio. Y con esto finalizamos los trastornos afectivos y del estado de ánimo.